Hermosillo, Sonora, 19 de noviembre. Una de las peores pesadillas de la ciudadanía mexicana ha llegado a su fin. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acaba de anunciar oficialmente la desarticulación exitosa de una de las células criminales más despiadadas que haya operado en la capital del estado de Sonora. El cabecilla, David N., también conocido por el espeluznante apodo de El Monstruo, ha caído. Imagine que conduce a casa, con las luces estroboscópicas rojas y azules parpadeando detrás. Una patrulla hace sonar la sirena indicándole que se detenga. Hombres uniformados descienden, portando insignias, con una actitud férrea. Usted confía en que son los guardianes de la justicia, pero en el momento en que se escucha el clic de las esposas, se da cuenta de que ha caído en una trampa. No son policías. Es el comandante APA y sus cómplices, individuos que utilizan la propia imagen del Estado como arma para secuestrar, torturar y extorsionar. La investigación de 4 meses de la Alianza de Inteligencia Federal y del Estado de Sonora ha destapado un guión criminal escalofriantemente sofisticado. No se trataba de vehículos pintados torpemente. La banda del monstruo utilizaba patrullas clonadas a la perfección, desde el sistema de luces y sirenas hasta los uniformes hechos a medida con cada detalle. Apuntaban a la clase media, interceptando vehículos a plena luz del día, llevando a las víctimas a casas de seguridad para torturarlas brutalmente y exigir rescates de entre 50.000 y 200.000 pesos. El avance provino de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los peritos forenses examinaron cada cuadro, detectando las más mínimas discrepancias en los códigos luminosos y los números de matrícula de la falsa patrulla. A partir de ahí, se tejió la red de inteligencia, cercando al sospechoso número 1. David N., un sujeto con antecedentes penales por robo y violencia, a quien sus víctimas apodaron El Monstruo por su crueldad durante los interrogatorios. El 19 de noviembre, una operación perfectamente coordinada entre las fuerzas federales y estatales puso punto final al reinado de terror de David N., alias El Monstruo o Comandante APA. Pero antes de que la luz de la justicia brillara, Hermosillo tuvo que soportar largas noches de miedo. Este caso no es un simple secuestro y extorsión. Representa algo mucho más profundo y aterrador: la suplantación del concepto de autoridad. Cuando los criminales pueden camuflarse como policías de una manera tan perfecta que resulta indistinguible a simple vista, han destruido la estructura social más básica. Una sociedad civilizada se mantiene sobre el contrato de confianza de que el uniforme y la patrulla son símbolos de protección. Pero David N. convirtió ese símbolo en un arma letal. No solo secuestró personas, secuestró la confianza del público en el Estado. Sus víctimas, aquellas afortunadas que lograron sobrevivir y regresar después de que sus familias pagaran con sacrificio enormes sumas de rescate, cargan con un trauma psicológico permanente. Ya no se atreven a confiar en nadie que lleve uniforme. Para ellos, el sonido de una sirena ya no es el sonido del auxilio, sino el preludio de la muerte. La investigación sobre el monstruo no comenzó con una pista clara, sino con fragmentos aislados y alarmantes enviados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 4 meses antes del día fatídico, comenzaron a aparecer reportes sobre desapariciones extrañas con gran frecuencia. En México, el secuestro no es algo raro, pero el patrón de estos casos tenía una coincidencia espeluznante. Todas las víctimas que regresaron contaban la misma historia. Fueron detenidos por la policía. No eran matones armados bloqueando el camino para robar. Era la policía. Patrullas Ford o Dodge blancas, con franjas de calcomanías negras y azules pegadas meticulosamente, simulando con exactitud el diseño de las fuerzas de seguridad locales. En el techo, una barra de luces estroboscópicas funcionando a la perfección. Dentro del vehículo, sistemas de radio y sirenas especializadas. Los sujetos que bajaban del auto vestían uniformes impecables, hasta en la última costura, con placas e insignias en el pecho. En esos encuentros fugaces en las calles por la noche, bajo la luz amarillenta de las farolas y con la ansiedad de ser detenido, ningún ciudadano común tenía la lucidez ni el conocimiento técnico para darse cuenta de que era una farsa. Actuaban con profesionalismo, usando terminología policial, dando razones legales como operativo antinarcóticos o búsqueda de vehículo robado para exigir una inspección. La obediencia de la víctima era la clave de su éxito. En cuanto la víctima estaba bajo control total, generalmente cuando ya estaba esposada y subida al vehículo, el teatro terminaba. La patrulla no se dirigía a la comandancia, sino que aceleraba hacia las casas de seguridad dispersas por la periferia. Allí, la verdadera cara del comandante APA salía a la luz.
El monto del rescate oscilaba entre 50.000 y 200.000 pesos, aproximadamente de 2.500 a 10.000 dólares, una cifra calculada cuidadosamente basada en la capacidad económica de cada víctima, observada por el tipo de auto que conducían o la ropa que vestían. Para aumentar la presión, la violencia se aplicaba de inmediato. Los informes registran a muchas víctimas torturadas físicamente de forma salvaje. Peor aún, las amenazas de violencia sexual se utilizaban como un golpe psicológico contra sus familiares a través del teléfono. Los gritos de la víctima eran el arma más afilada para obligar a la familia a transferir el dinero rápidamente. Lamentablemente, no todos tienen la oportunidad de volver. Al menos 2 expedientes pasaron de secuestro a desaparición permanente. La hipótesis de los investigadores es devastadora. O la familia no tenía suficiente dinero para pagar, o la víctima vio accidentalmente el verdadero rostro del monstruo, o escuchó información sensible, convirtiendo su liberación en un peligro para la banda. Estas personas fueron eliminadas, desaparecieron sin dejar rastro, dejando un dolor incesante a sus familias. Cuando el expediente llegó al escritorio de Omar García Harfuch, el ambiente en la sala de juntas de la Secretaría de Seguridad Federal se tensó al máximo. Harfuch, apodado la mano de hierro en la guerra contra el crimen en México, reconoció de inmediato la gravedad del problema. Esto no era solo delincuencia común, era un desafío directo a la autoridad del Estado. Que los delincuentes se hagan pasar por policías no es nuevo. Antes, en muchos estados, las bandas pintaban torpemente camionetas viejas y vestían ropa de camuflaje comprada en el mercado negro para robar. Pero el caso de Hermosillo estaba en un nivel completamente diferente. La sofisticación, la inversión metódica y la consistencia de las acciones mostraban que esta era una organización criminal disciplinado, con cerebro, muy probablemente, con infiltrados o asesoría de alguien que conocía a fondo los procedimientos policiales. No nos enfrentamos a delincuentes comunes. Nos enfrentamos a una copia distorsionada de nosotros mismos, sentenció Harfuch. De inmediato, se formó una fuerza de tarea mixta, Task Force. Este escuadrón incluía a lo mejor de lo mejor, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, de Sonora que conocían el terreno, inteligencia de la Guardia Nacional con equipos de última generación, analistas de datos de la Secretaría de Seguridad y apoyo de fuego de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Listos para un enfrentamiento armado feroz. El primer gran avance, o el eslabón de oro del operativo, provino de un video borroso de una cámara de seguridad que grabó un secuestro. Los expertos en forense de imagen pasaron cientos de horas analizando cuadro por cuadro, frame by frame, comparando el vehículo del video con la base de datos original de las patrullas oficiales. Aunque la copia era asombrosa, el crimen, por perfecto que parezca, siempre deja huellas. Los analistas encontraron diferencias tan pequeñas que el ojo humano no podía verlas, pero la tecnología sí. Sistema de luces estroboscópicas. El modelo de las luces en el vehículo falso difería ligeramente en frecuencia de parpadeo y brillo en comparación con el equipo estándar asignado. Número de unidad. El código pintado en la puerta del vehículo no existía en ninguna lista de inventario de la policía estatal o municipal. Antenas de radio. El detalle mortal. La disposición de las antenas en el techo mostraba que estaban instaladas incorrectamente según las especificaciones técnicas, siendo puramente decorativas, dummy antenas, y sin capacidad real de transmisión. Estos detalles se convirtieron en las huellas dactilares para identificar el objetivo. El sistema de videovigilancia de toda la ciudad de Hermosillo se activó en modo de búsqueda especial, escaneando y filtrando todos los vehículos con características similares. Los datos de las cámaras de vigilancia, combinados con los reportes ciudadanos, ayudaron a los investigadores a trazar un mapa de calor, EAD-MAP, sobre el movimiento de esta banda. Un patrón comenzó a emerger. Zona de operación. Se concentraban en los barrios periféricos de clase media y trabajadora. ¿Por qué? Este es el grupo demográfico con activos acumulados, suficiente para pagar un rescate, pero no lo suficientemente ricos para contratar guardaespaldas privados o vivir en fraccionamientos cerrados con seguridad estricta. Una elección de objetivos extremadamente astuta y pragmática. Horario de operaciones. Su hora dorada era el atardecer y la noche. La oscuridad era su mejor aliada para ocultar las imperfecciones en el camuflaje del auto y los uniformes, y el bajo flujo vehicular facilitaba la intercepción sin causar embotellamientos ni llamar la atención. A partir de este mapa, combinado con los archivos criminales, una lista de 20 sospechosos se redujo a 5 personas con la mayor probabilidad. Los criterios de selección se basaron en: ¿quién tiene los recursos financieros para invertir en vehículos? ¿Quién tiene la capacidad de organización y liderazgo?
quien tiene antecedentes por secuestro y usurpación de funciones. Y el nombre más destacado, encabezando la lista negra, era David N., un viejo conocido de las prisiones de Sonora. David N., conocido legalmente como José Ramón N., no era un genio criminal emergente. Era un producto fallido de la sociedad y una prueba viviente de las grietas del sistema judicial. Su expediente era voluminoso, abarcando más de una década. Desde sus inicios como ladrón de autos de poca monta y narcomenudista, escaló gradualmente en niveles de violencia con robos a mano armada y posesión ilegal de armas. Había sido investigado por secuestro al menos 2 veces anteriormente, pero en ambas ocasiones se libró espectacularmente gracias al silencio aterrador de los testigos, quienes fueron amenazados al punto de preferir la injusticia antes que perder la vida. 3 años de prisión estatal por robo agravado deberían haber sido un tiempo para su rehabilitación, pero irónicamente, la prisión se convirtió en su universidad. David N. salió libre hace 2 años gracias a la política de reducción de pena por buena conducta. Un error fatal. No se rehabilitó. Usó ese tiempo para construir redes, networking, aprender trucos de criminales más experimentados y maquinar un plan mayor para cuando saliera. ¿Por qué, comandante? ¿Por qué policías falsos? Los expertos en psicología criminal ven en David N. no solo a un codicioso. Es un hombre sediento de poder y control. El apodo Comandante APA que se autoasignó en la organización refleja un complejo de superioridad distorsionado. Quería ser temido, quería ser obedecido como un verdadero oficial al mando. Ponerse el uniforme policial satisfacía ese ego patológico, permitiéndole atormentar a otros bajo el disfraz de la justicia. El apodo El Monstruo proviene del lado opuesto, de las víctimas. Refleja su crueldad ilimitada. Los sobrevivientes relatan que David N. no solo torturaba por dinero. Parecía encontrar un placer sádico en causar dolor a los demás. Participaba directamente en las sesiones de tortura, utilizando los métodos más brutales, convirtiendo el dolor de sus semejantes en una herramienta para afirmar su poder. La combinación de un comandante falsamente disciplinado y un monstruo verdaderamente sádico creó a uno de los criminales más peligrosos de Sonora. Una vez fijado el objetivo, se activó una campaña de vigilancia a gran escala. Sin embargo, arrestar a David N. de inmediato no era el único objetivo. La policía necesitaba pruebas irrefutables para asegurar que no pudiera evadir la ley una vez más. Lo más importante, necesitaban desmantelar toda la célula criminal, incautar las armas y rescatar a cualquier víctima que estuviera cautiva. Los agentes encubiertos comenzaron a seguir cada movimiento de David N. Era extremadamente astuto, manteniendo al menos 3 residencias diferentes en Hermosillo y cambiando constantemente de lugar para dormir para evitar ser sorprendido. Se reunía frecuentemente con un grupo central de unos 8 a 10 individuos, formando un pelotón criminal que operaba como una unidad policial en miniatura. Los agentes lograron captar imágenes de vehículos sospechosos entrando y saliendo de estos lugares. La coincidencia en las características de identificación con el auto fantasma del video fue la pieza final que confirmó la conexión directa. Paralelamente a la vigilancia de campo, se llevaron a cabo escuchas electrónicas autorizadas por el tribunal. Fue aquí donde el monstruo metió la cabeza en la soga. Aunque usaban lenguaje en código, el contexto de las conversaciones delató todo. Paquetes / trabajo, referencia a las víctimas potenciales, recolección, operación de secuestro / intercepción, entrega, la recepción del rescate. Pero hubo conversaciones mucho más espeluznantes, sin codificar, que helaron la sangre incluso a los agentes de escuchas más experimentados. 2 semanas antes de su captura, David N. llamó a un subordinado, quejándose con tono irritado sobre las herramientas de trabajo. Tienes que ir a arreglar la unidad, patrulla. La pintura se está descascarando y las luces suenan como si fueran a fallar. Trabajando así nos van a descubrir. Una confesión directa sobre el mantenimiento del vehículo falso. Y en otra llamada, la brutalidad se mostró al desnudo. Consigue un uniforme nuevo. Los viejos ya están todos rotos. Hay uno con manchas de sangre que no sale ni lavándolo. No se puede usar para trabajar. La frase dicha con tanta ligereza sobre las manchas de sangre imborrables fue la prueba más contundente de la violencia física que tenía lugar. No era solo sangre en la ropa, era la sangre de ciudadanos inocentes que habían confiado equivocadamente. El voluminoso expediente sobre el escritorio del juez federal era la culminación de miles de horas de escuchas, cientos de videos de vigilancia y testimonios bañados en lágrimas de las víctimas. Se firmaron 5 órdenes de aprehensión, 4 específicamente para David N., el monstruo, el autor intelectual despiadado, y las otras 2 para sus brazos derechos. Pero tener la orden de arresto es una cosa,
y ejecutarla sin provocar un baño de sangre en las calles de Hermosillo es otra muy distinta. El 19 de noviembre fue elegido como la hora H. La inteligencia en tiempo real informó: el objetivo está en la colonia Jesús García. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch dirigía personalmente la operación desde las pantallas del centro de mando. En el lugar, se estableció una alianza sin precedentes: agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, de Sonora, soldados de Fuerzas Especiales de la Sedena con armamento pesado, la Policía Estatal de Seguridad Pública, PESP, formando un cerco de acero, y la Policía Municipal de Hermosillo bloqueando las rutas de escape. Era un problema de coordinación extremadamente complejo. Decenas de unidades con diferentes protocolos de combate y sistemas de comunicación, participando juntas en un tablero de ajedrez muy estrecho. Un solo error de comunicación, un disparo accidental, y podría ocurrir una tragedia de fuego amigo o causar bajas civiles. Se montó un centro de mando unificado de campaña. Cada movimiento, cada orden debía pasar por este cerebro. El peor escenario ya estaba previsto. El monstruo no se rendiría. Tenía armas, cómplices y posiblemente la temeridad de alguien acorralado. Los francotiradores tomaron posiciones. Helicópteros artillados sobrevolaban el cielo, listos para una persecución en caliente si el objetivo rompía el cerco terrestre. Exactamente a las 8 de la mañana, la red comenzó a cerrarse. Los equipos tácticos se movieron como fantasmas, acercándose al objetivo sin hacer ruido. 8:30 de la mañana. El objetivo apareció. A través de lentes de vigilancia de largo alcance, David N. salió acompañado de dos jóvenes y subió a un sedán. No tenía idea de que cada uno de sus gestos estaba siendo observado por docenas de ojos. Procedan. La orden breve resonó por la radio. De inmediato, desde ambos extremos de la calle, vehículos blindados se abalanzaron, bloqueando firmemente la parte delantera y trasera del auto de David N. Sin camino de retroceso, sin salida. Los siguientes 120 segundos fueron prueba de la profesionalidad absoluta de las fuerzas del orden mexicanas. Las puertas tácticas se abrieron. Decenas de cañones negros apuntaron directamente a las ventanas del vehículo del sujeto. Los gritos de mando retumbaron, dominando la moral del enemigo desde el primer segundo. Policía, suelten las armas. Manos a la cabeza. Salgan inmediatamente. Dentro del auto, David N. y sus dos secuaces dudaron un instante. El instinto de supervivencia les decía que resistieran. Sus manos quizás rozaron las empuñaduras de sus armas. Pero la razón de criminales experimentados habló a tiempo. Resistirse en este momento significaba el suicidio. Estaban rodeados por los cuatro costados por los soldados de élite más combativos, armados hasta los dientes. Las puertas del auto se abrieron lentamente. 3 pares de manos se alzaron en señal de rendición. Se tiraron boca abajo sobre el asfalto caliente. El clic de las esposas sonó. Limpio. Decisivo. Sin un solo disparo. Sin una gota de sangre. En una inspección rápida del vehículo asegurado, los agentes se estremecieron al encontrar un arsenal móvil, 2 pistolas semiautomáticas y un revólver. Todas cargadas y al alcance de la mano. Si hubieran tardado un segundo más, o si la fuerza de asalto no hubiera sido lo suficientemente abrumadora, sin duda se habría desatado un tiroteo sangriento. La identidad se confirmó de inmediato. David N., el monstruo, había caído junto a Jesús Adolfo N., 21 años, y José Manuel N., 22 años, sus 2 brazos derechos en los secuestros. No hubo tiempo para que el monstruo recuperara el aliento. Fue trasladado directamente a la Fiscalía de Sonora. Las 5 órdenes de aprehensión fueron ejecutadas simultáneamente como mazazos, desaparición cometida por particulares, el cargo para quienes secuestran y eliminan a las víctimas, privación ilegal de la libertad, el término legal para el secuestro, asociación delictuosa, identificándolo como jefe de banda, no como criminal solitario, portación de armas de fuego de uso exclusivo, por las armas cargadas listas para disparar, usurpación de funciones públicas, el cargo que ataca directamente el acto de hacerse pasar por policía. Dentro de las 48 horas estipuladas por la Constitución, se abrió la audiencia inicial. Allí, el fiscal eligió la punta de lanza más afilada para atacar, el caso de Arturo N. En julio de ese año, en la colonia La Metalera, Arturo N. se convirtió en víctima de la farsa de la revisión policial. Fue obligado a subir a la patrulla falsa, vendado de los ojos y llevado a una casa de seguridad. Comenzaron 4 días de infierno en la tierra. Arturo fue torturado salvajemente. Los secuestradores llamaron a su familia exigiendo 150.000 pesos. Su familia, en su desesperación, solo logró reunir 80.000 pesos. Afortunadamente,
Esa cantidad fue suficiente para comprar la vida de Arturo, pero no su paz. Fue arrojado en una zona desolada de las afueras con una amenaza que lo perseguiría. Si abres la boca con la policía, mataré a toda tu familia. Arturo vivió con miedo durante meses, pero cuando se difundió la noticia del operativo de captura, la fe en la justicia se reavivó. Decidió levantarse y denunciar. Su testimonio detallado sobre las características físicas de David N. y sobre el interior de la patrulla falsa coincidía perfectamente con lo que la policía había recolectado. En el tribunal, el abogado defensor de David N. desplegó las tácticas habituales: negar las acusaciones, alegar que las pruebas fueron fabricadas, atacar la credibilidad del testimonio de la víctima. Mi cliente es inocente. La víctima fue coaccionada o tiene una venganza personal, argumentó la defensa. Pero la fiscalía no llegó con las manos vacías. No se basaron solo en palabras. Trajeron pruebas que hablan. La voz del demonio, grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas, donde la voz de David N. resuena con total claridad, dirigiendo el secuestro y el cobro del rescate. Rastros biológicos, sus huellas dactilares encontradas en la misma casa de seguridad donde estuvo recluido Arturo. El ojo vigilante, videos de vigilancia que registraron el trayecto de la patrulla falsa, coincidiendo exactamente con la hora y el lugar del crimen. Ante esa montaña de pruebas, el juez dictó un veredicto frío: prisión preventiva justificada, sin derecho a fianza. David N. es demasiado peligroso para respirar el aire de libertad, y el riesgo de fuga es inminente. Aunque el abogado defensor utilizó su derecho constitucional para solicitar una extensión de 144 horas para preparar el expediente, una táctica legal dilatoria, el destino del monstruo parecía ya estar sellado. Dada la naturaleza de facto del delito y los cargos acumulados, si es condenado, enfrentará décadas, o incluso cadena perpetua, tras las rejas de una prisión federal. Inmediatamente después de la audiencia, la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado de prensa contundente: no escatimaremos recursos, buscaremos justicia para la víctima, castigaremos debidamente a quienes atenten contra la vida de los ciudadanos. Esas no son solo palabras vacías. Es una declaración de guerra. El caso de David N. ha expuesto una herida profunda en el corazón de la sociedad mexicana: el terrorismo contra la confianza. Cuando los ciudadanos temen a sus propios protectores, la sociedad se paraliza. Los ciudadanos no se atreven a denunciar, no se atreven a cooperar con la policía por miedo a encontrarse con impostores. Esto crea una espiral de silencio que beneficia a los criminales. La sentencia para David N. debe ser lo suficientemente severa para romper esa espiral, para afirmar que el Estado realmente sigue manteniendo el control. Pero el caso no termina aquí. Una gran interrogante sigue flotando en el aire, obsesionando a los investigadores. ¿De dónde salieron esas patrullas falsas? No eran vehículos viejos y oxidados pintados apresuradamente con una brocha. Eran obras de arte del mundo de Lampa. Pintura automotriz especializada con los códigos de color exactos de la policía. Torretas y barras de luces de alta calidad, no juguetes baratos. Sirenas y sistemas de radio completamente funcionales. Calcomanías e insignias impresas con nitidez, precisas al milímetro. Este nivel de sofisticación no se puede lograr en un taller mecánico común. Requiere líneas de producción, equipo especializado, lo más importante, conocimiento interno. ¿Quién les proporcionó las especificaciones técnicas de los vehículos policiales? ¿Quién les vendió esos equipos especializados que están estrictamente controlados? ¿Existe una red de suministro de equipo policial corrupta? O peor aún, hay manzanas podridas dentro de las propias fuerzas de seguridad, individuos que han vendido su honor para ayudar al diablo. La investigación ampliada está apuntando hacia estos rincones oscuros. Atrapar al monstruo fue solo cortar el tumor en la superficie. Para curar la enfermedad, las autoridades deben encontrar y destruir la fuente de nutrientes que la alimenta, la oscura red logística detrás de esas patrullas falsas. Cuando la puerta de la prisión se cerró de golpe a espaldas de David N., el monstruo, el trabajo de los detectives de campo apenas comenzaba de verdad. En uno de sus refugios en las afueras de Hermosillo, una casa precaria de una sola planta con la pintura exterior descascarada pero llena de tecnología en su interior, los investigadores levantaron cada ladrillo. En un montón de papeles desordenados tirados en un rincón, entre botellas de cerveza y colillas de cigarros, encontraron un trozo de papel arrugado que parecía no tener valor, una factura escrita a mano. No era una factura por armas o drogas. Era una factura de servicios de un taller mecánico local situado en un lugar apartado de la zona industrial de Hermosillo. La nota era breve pero reveladora. Repintado completo de carrocería, código, Wite Police Spec. Instalación de sistema eléctrico de techo, cableado para luces de alto rendimiento. Este fue el hilo rojo que condujo a los bastidores de la obra.
Un equipo de fuerzas especiales fue enviado de inmediato a este taller. El dueño, un hombre de mediana edad con las manos manchadas de grasa, al principio lo negó todo rotundamente. Tartamudeaba, sus ojos se movían de un lado a otro, insistiendo en que solo reparaba vehículos civiles comunes. Pero cuando los investigadores le mostraron la factura con su firma, junto con las fotografías de la patrulla falsa incautada, la actitud del hombre se derrumbó. En la sala de interrogatorios improvisada allí mismo en el taller, entre el fuerte olor a gasolina y aceite, bajó la cabeza y confesó. 6 meses atrás, un hombre desconocido, más tarde identificado como un secuaz de David N., llegó al taller con un viejo sedán y una bolsa gruesa llena de efectivo. La petición fue muy clara: convertir este auto destartalado en una patrulla real. Me pagó el triple del precio de mercado, declaró el dueño, con voz temblorosa. Pero no fue solo por el dinero. Dijo que sabía a qué escuela iban mis hijos. Sé quiénes son, o al menos adivino a qué se dedican. En esta ciudad, cuando tipos así te dan dinero, lo tomas. Cuando te dan una orden, la cumples. No preguntas, ¿por qué? Solo preguntas, ¿para cuándo está listo? Este testimonio expone una realidad dolorosa. El crimen organizado no solo se basa en la violencia, se basa en el miedo y el silencio de los ciudadanos comunes. Este mecánico no tenía malas intenciones, no quería que nadie fuera secuestrado, pero bajo la presión de plata o plomo, eligió la seguridad de su familia, convirtiéndose involuntariamente en un eslabón crucial en la cadena de suministro del crimen. A partir de este testimonio, la policía comenzó a expandir la investigación hacia los proveedores de componentes. ¿Quién vendió las torretas? ¿Quién suministró las calcomanías? Una red subterránea especializada en proveer utilería para el AMPA comenzó a salir a la luz, amenazando no solo a Sonora sino también a los estados vecinos. Si el hallazgo del taller mecánico demostró la inversión material, el siguiente descubrimiento reveló una aterradora inversión intelectual. En una caja fuerte secreta dentro de la casa de seguridad, los investigadores encontraron un cuaderno de tapa negra. En su interior no había un diario de crímenes, sino un manual de entrenamiento escrito a mano con letra cuidada. Cada página describía meticulosamente los procedimientos operativos estándar, SOP, de la fuerza policial, como aproximarse a un vehículo sospechoso, ángulo de 45 grados respecto al pilar B del auto para evitar ataques sorpresivos, comandos verbales, preguntas estándar, entonación, forma de solicitar documentos para imponer autoridad de inmediato, guerra psicológica, como mirar directamente a los ojos de la víctima para reprimir su espíritu, posición de bloqueo, cómo colocar la patrulla para bloquear el ángulo de giro de la víctima. Este no es un conocimiento que un delincuente callejero pueda inventar por sí mismo o aprender de las películas. La precisión en cada detalle operativo indica que el autor de este cuaderno debe ser alguien del gremio. La hipótesis planteada de inmediato hizo que el ambiente en la sede de investigación se volviera pesado. Hay infiltrados. Quien está detrás del entrenamiento de la banda del monstruo podría ser un ex policía que se ha corrompido. O peor aún, un policía en activo que come del Estado y sirve al diablo. No solo vendió barato su honor, está vendiendo habilidades para matar al diablo. El secretario Omar García Harfuch ha emitido una orden confidencial: revisar todos los expedientes de personal. Grupo de veteranos, todos los policías despedidos, dados de baja o que renunciaron voluntariamente en los últimos 2 años en Sonora están bajo la mira. Grupo en activo, verificación cruzada de relaciones, historial de llamadas y movimientos financieros de los oficiales que muestren signos sospechosos. Esta purga interna se lleva a cabo en silencio pero con ferocidad. Hasta el momento, al menos 2 personas de interés han sido identificadas. Están siendo vigiladas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si se verifican las pruebas, no solo enfrentarán un tribunal militar o un consejo disciplinario, sino el banquillo de los acusados como cómplices del delito de secuestro. El mensaje del secretario Harfuch fue transmitido, frío y contundente como una sentencia de muerte para los traidores. Colaborar con criminales que se hacen pasar por policías es el insulto supremo al uniforme policial. No habrá clemencia. No habrá excepciones. Ya sea por coacción o voluntariamente, el final será la cárcel. La captura del monstruo fue como arrojar una piedra a un lago en calma, creando ondas que se extendieron por toda la comunidad. Pero esta vez, esas ondas no trajeron miedo, sino verdad. En las semanas siguientes, la línea directa de la Fiscalía de Sonora sonó incesantemente. Ciudadanos temerosos acudieron al cuartel de la policía, trayendo consigo historias que habían mantenido enterradas durante meses. Eran víctimas que nunca se habían dado a conocer. Relataron noches en las que fueron detenidos,
los enormes rescates que sus familias tuvieron que pedir prestados por todas partes para pagar, y la amenaza: si avisas a la policía, toda tu familia muere. Arturo, la primera víctima que se atrevió a denunciar, era solo la punta de un iceberg gigantesco. Basándose en el análisis del flujo de dinero y el estilo de vida lujoso de la banda de David N., los expertos en criminología estiman que el número real de víctimas podría ascender a decenas. Lo más preocupante es la posible existencia del efecto Hydra. El éxito del modelo de patrullas falsas en Sonora podría haber inspirado a otras bandas. Si este método es efectivo en Hermosillo, ¿por qué no en Culiacán? ¿Por qué no en Tijuana? La Secretaría de Seguridad Federal se vio obligada a ampliar el alcance de la investigación a nivel nacional. Los reportes de secuestros con elementos de personas uniformadas en todos los estados están siendo recopilados y analizados mediante inteligencia artificial para encontrar patrones similares. Esta ya no es una batalla local, es una campaña preventiva nacional para detener una nueva pandemia criminal. Este caso ha expuesto un punto mortal en el sistema de gestión de seguridad de México: la facilidad absurda para la compraventa de equipo especializado. Cualquiera, con solo una tarjeta de crédito y conexión a Internet, puede entrar en línea y pedir torretas, sirenas de policía, e incluso insignias. Estos artículos se justifican bajo el pretexto de utilería para películas, equipo para vehículos de seguridad privada o juguetes de colección. Sin procesos de verificación de identidad, KYC, sin necesidad de licencia de uso. Este vacío legal ha hecho que equipar a un ejército falso sea tan fácil como ir al mercado a comprar verduras. Pero el daño mayor no es el dinero, sino la erosión de la confianza, algo que ya era muy frágil en México. Ahora, un ciudadano mexicano enfrenta un dilema mortal, una situación catch-22, cuando ve luces policiales en el espejo retrovisor. Si se detiene, podría ser secuestrado por el monstruo. Si no se detiene, podría ser abatido por la policía real por resistirse a la autoridad. ¿Cómo distinguir? Se están proponiendo soluciones tecnológicas como líneas directas para verificar matrículas o aplicaciones de ubicación de policías, pero esas son soluciones a largo plazo. En este momento, la confianza entre el pueblo y la autoridad está en un mínimo histórico. El secretario Harfuch declaró: en una sociedad ideal, el uniforme es un símbolo de seguridad. Pero estamos viviendo en una realidad donde el uniforme se convierte en una herramienta de camuflaje. La única manera de recuperar la confianza no es cambiando el diseño del uniforme, sino cambiando a los seres humanos dentro de ese uniforme. De pie frente a la ventana de su oficina, mirando hacia la Ciudad de México resplandeciente de luces pero llena de peligros, Omar García Harfuch sintió una mezcla de emociones. La satisfacción es real. Una operación perfecta. Un capo atrapado. Ni un solo disparo. Ni una gota de sangre inocente derramada durante la captura. Ese es el estándar de oro para cualquier operación policial. Pero la amargura y la decepción también están presentes. Amargura porque el sistema permitió que David N. hiciera de las suyas durante meses antes de ser detenido. Amargura al saber que, en este mismo momento, en algún lugar de este país, otro ciudadano inocente podría estar siendo detenido por una patrulla falsa. El monstruo no nació de la nada. Es producto de un ecosistema criminal alimentado por la impunidad, la corrupción y la indiferencia social. Arrestar a David N. es una victoria en una batalla, pero la guerra aún es muy larga. Es una guerra de reforma judicial para que los malvados no puedan comprar su libertad. Es una guerra para limpiar el aparato estatal y que no haya manuales criminales filtrados desde adentro. Y lo más importante, es una guerra cultural para erradicar la romantización del estilo de vida criminal. Mientras los ciudadanos tengan que dudar al ver las luces de una torreta, esta guerra no habrá terminado. El sacrificio continuará. El precio a pagar seguirá siendo muy alto. Pero la rendición no es una opción. Porque si nos damos por vencidos, aceptamos entregar el futuro de México a tipos como el monstruo. Y ese es un futuro que ninguno de nosotros, desde el secretario hasta el mecánico, desde el ciudadano común hasta el policía honesto, tiene permitido aceptar.